días, tardes, noches, queridos podescuchas. Estamos en una edición más del proyecto de Prometheus, una crítica implacable de todo lo existente, que como siempre le trae buenos programas y excelentes transmisiones. Y en esta ocasión charlaremos con quien es el director de la editorial Ítaca, además licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad. Y para esta ocasión nos encontramos en la mesa Santiago Flores, Francisco de Sentis, Jorge Rodríguez, David Moreno. Bueno, pues empezamos. Entonces, David, ¿podrías contarnos, para quien tal vez no ubique tu trabajo o quien no te ubique directamente, cuál ha sido tu formación, cuál ha sido el desarrollo del trabajo que te estás realizando? ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Bueno, de mi formación, yo me formé en la Facultad de Economía y en el Seminario del Capital, en el que ingresé desde 1973, poco después de haber sido fundado, un par de años antes. Bueno, me inscribí en esa facultad porque entonces era Escuela Nacional de Economía, porque ahí era la única opción de estudiar marxismo. No era la única, pero sí la mejor en la UNAM, ¿no? En esa época comenzaba un proceso de auge del marxismo y entonces pues, había otras opciones. En la facultad en ese momento se estaba dando una lucha por abrir más espacios al estudio del marxismo, por convertirlo de hecho en un área central en la estructura del plan de estudios. Y pues yo entré cuando todavía estaba el antiguo plan y terminé mi carrera cuando ya estaba funcionando el nuevo plan. Yo comienzo a trabajar como docente en la facultad, ya en el nuevo plan de estudios, en el que ya el marxismo es un área principal, pero sí me tocó todavía entonces esa lucha, la transición y todo ese periodo de auge en el que yo participé. Y bueno, mi formación entonces se centró pues, de manera natural en esa época en torno al estudio del marxismo y especialmente del capital. Yo comienzo a trabajar primero como profesor adjunto. El primer profesor con el que fui adjunto fue Bolívar Echeverría y desde entonces yo me formé mucho con él, ¿no? Claro. En sus clases en la Facultad de Economía, y luego pues cultivé más o menos una relación algo estrecha con él, no muy estrecha, ¿no? Él no propiciaba tanto algo así, pero sí bastante cercana, sobre todo en términos pues, teóricos, ¿no? Formativos. Y ya en la facultad me conecto con otros compañeros, también miembros del Seminario del Capital, que eran Jorge Veraza, Andrés Barreda, y entonces con ellos continúo mi formación, participo en grupos de estudios que ellos organizaban dentro y fuera de la facultad, y yo sigo además estudiando con Bolívar, sobre todo el Capital. Luego ya comienzo a ser profesor titular, ya que me titulo. Yo estuve trabajando 31 años en la Facultad de Economía y en ese proceso aprendí cuestiones de edición. Tuve que aprenderlas porque tuve un conflicto laboral en el que estuve a punto de perder pues una plaza que tenía yo, una plaza administrativa en la facultad. Yo era coordinador del Seminario del Capital. Yo fui el último coordinador de ese seminario. Y pues a mí me tocó el proceso del cambio de plan de estudios, la desaparición de los seminarios, y ya que desaparecen, entonces me tengo que pelear por mi plaza. Gané la plaza, pero mientras tanto, mientras no sabía yo si iba a ganar o no, pues yo me tenía que hacer de un oficio, ¿no? Si perdía ese pleito, pues iba a perder todo derecho laboral, digo, posibilidad laboral, ¿no?
Entonces, yo gano el juicio, entonces me reinstalan, pero ya había yo aprendido sus rudimentos del oficio de editorial, y entonces pude retomar la editorial Itaca. Esta editorial yo la retomé porque en verdad es un proyecto mucho más antiguo. Originalmente es un proyecto colectivo que era sobre todo dirigido por Andrés y Jorge, en el que yo participé. Eso a principios de los años 80. En esa época publicamos 3 libros de Jorge Veraza y una revista. Sacamos 5 títulos, 5 números de esa revista, y era un trabajo colectivo muy amplio. Éramos un grupo muy grande de compañeros, la mayor parte eran sobre todo alumnos, ¿no? En esta época pues, sobre todo alumnos de Jorge y de Andrés, y además el trabajo de elaboración de los libros y las revistas pues era muy diferente de lo que es ahora, ¿no? Con las computadoras el trabajo se simplificó muchísimo. Entonces antes pues, podía participar mucha gente, ¿no? También pues teníamos un comité editorial en el que se discutían los proyectos. Sobre todo esto era muy importante para la revista, ¿no? La revista tiene que alimentarse de muchas colaboraciones muy diversas, se tiene que estar discutiendo constantemente el material y considerando si se ajusta a la línea de la revista. En fin, era una actividad más en la que había mucha participación, fundamentalmente por la revista y por este carácter artesanal que tenía el proceso, ¿no? Y que luego pues ya no fue tan así, ¿no? Entonces ya que soy reinstalado, entonces yo continúo con ese trabajo. También a mí se me ocurrió hacer eso porque yo sobre todo me dedicaba como coordinador del seminario de Capital y luego ya reinstalado en el área de economía política a organizar eventos. Yo organizaba coloquios, mesas redondas, conferencias, y entonces los ponentes me entregaban materiales, y entonces yo lo que hacía era que editaba los materiales sin saber o sabiendo muy poquito de lo que implicaba la edición, pero yo tenía derecho a utilizar recursos de la facultad, papel, impresiones, todo se publicaba. Publicábamos los folletos y los vendíamos a un precio que permitía recuperar con menos el costo del papel, ¿no? En cada uno de los eventos. Entonces, así fue como comencé a hacerme de los rudimentos del oficio y de los contactos, ¿no? Las relaciones con gentes interesadas en publicar. En este periodo, en los años 90, se ocurre una transformación de la forma de los salarios de los universitarios, de manera que había un salario base muy reducido, que prácticamente se congeló, pero se empezó a compensar con puntos, premios que les dan a los profesores, a los investigadores, a cambio de publicaciones, ¿no? O de méritos que hacen porque asisten a congresos o cosas así, ¿no? O porque organizan eventos. Pero lo que más daba pues, eran las publicaciones. Y parte de esa transformación pues, implicó entonces que los comités editoriales adquirieron mucho poder y se volvieron entonces espacios codiciados por grupos de poder dentro de la universidad, donde privó una gran corrupción. Esto ocurre en todos los instituciones de educación superior, ¿no? Se agandallan los comités editoriales, y entonces pues solamente dan chances de que publiquen gentes que sean afines, que sean amigos, que políticamente les convengan, o que tengan líneas de investigación que les agraden, que les convengan o que les simpaticen, ¿no? Entonces, pues muchos profesores, investigadores que se dedicaban a temas que eran poco atractivos para este tipo de gentes, pues tenían cerrados esos accesos, espacios. Pero sin embargo, a cambio, lo que ellos podían obtener por sus premios
por estar en el SNI o por becas, les permitía financiar una publicación. Entonces así me empiezan a buscar y empiezo a editarles libros. Con un libro al año que saque un profesor ya mantiene su SNI y con eso perfectamente se puede pagar una edición. Y además de temas aunque son poco comerciales, de poco interés para las altas burocracias, sin embargo son muy necesarios, ¿no? Temas de pensamiento crítico, sobre todo de investigaciones sobre la izquierda, que además me encontré con que hay muchos temas, ¿no? Muy diversos, ¿no? Y mucha gente que quería seguir cultivando la investigación en esos ámbitos, ¿no? Y luego pues se corría la voz o la gente empezaba a ver que una cosa muy importante fue que veían que los libros que sacábamos se circulaban, que se ven en las librerías, ¿no? Y entonces pues eso les interesaba mucho, porque además las publicaciones universitarias tienen fama de que son de muy mala distribución. Sí. Los que publican libros universitarios pues, saben que son libros que van a ser condenados a quedar muertos en las bodegas, aunque ya les van a resolver el trámite, ¿no? El SNI o el IDE o los premios estos. Pero pues, para la gente que realmente tiene un interés en el contenido de su trabajo, pues siempre me pone una frustración, ¿no? Ver que su libro no salía. Y como veían que pues, estos libros sí salían porque esta editorial, pues, aunque es independiente, pues vive de que los libros se vendan, ¿no? Necesitamos que los libros se vendan, si no la editorial nos sostiene. A diferencia de otras editoriales que también son independientes, pero que funcionan solo gracias a la producción. Ya con sacar un libro de 211 ejemplares, 311 ejemplares, ya resuelven el trámite y dan por resuelto el problema y pues siguen produciendo, ¿no? Pero pues nosotros no, nosotros sí necesitamos que los libros se vendan, entonces por eso pues los movemos, porque el trabajo de distribución es muy pesado, ¿no? Ya que se publicó el libro, ahora venderlo pues es quizá más difícil, ¿no? Hay que difundir el libro, hay que hacerlo circular, hay que llevarlo a las librerías. En México los costos de distribución son muy altos y prácticamente no hay apoyos, ¿no? A la industria editorial independiente, ¿no? Entonces, el mercado editorial es muy castigado, está muy reducido, ¿no? Con el deterioro del nivel de vida de la población y la caída de los salarios, pues la gente primero deja de leer antes que dejar de comer. Entonces cada vez pues, la gente lee menos y luego de lo poco que lee, pues estos temas pues son de los menos buscados, ¿no? Son libros muy especializados, que solo los van a buscar o los que tienen un interés, pues, en primer lugar, académico, de investigación o bien político, ¿no? Por autoformación, pero pues aunque recientemente está otra vez reverdeciendo el interés por el pensamiento crítico y de la gente por formarse, el interés por la cultura crítica, ¿no? Sin embargo, pues todavía es muy débil, ¿no? Y es muy acosado, es muy atacada el desarrollo de la cultura crítica, ¿no? Y ahorita que tocas ese punto, en aquel momento en el que apenas empezaban a formar el proyecto de la editorial y empezaban a sacar las revistas, incluso ahora que ya está como una editorial más o menos bien conformada, ¿cómo veías o cómo pensaban, cuál era la importancia o cuál era la necesidad de difundir este pensamiento crítico, ¿no? ¿A qué respondían esos motivos para poder difundir ese tipo de materia? Bueno, en principio era la necesidad de difundir nuestro propio trabajo, ¿no? Estos grupos, el grupo colaboradores de la editorial en los años 80, pues era también un grupo de estudios, ¿no? Y las sesiones de discusión pues eran formativas, ¿no? Se exponían, se discutían los materiales que mandaban colaboradores, pero todos eran temas de investigación. Y era gente que todavía tenía pues, mucho interés. Es un periodo en el que todavía
el auge, ya estamos viendo un proceso de reflujo de los movimientos sociales, que se va a reflejar también en un reflujo en los gustos intelectuales, en las necesidades formativas, en los intereses, ¿no? Culturales de la gente, se van derechizando cada vez más, ¿no? Pero todavía queda algo, ¿no? En esa época, en los años 80, pero se está transformando muy rápidamente, ¿no? Nuestra editorial ha de haber durado como del 82 al 87, unos 5 años, ¿no? Pero poco después de eso, el grupo prácticamente se disuelve, ¿no? La editorial como empresa pues, fue muy difícil de manejar, porque pues el grupo era muy útil, muy fluido, había compañeros que salían, otros que entraban, y sabemos de eso también. entonces era difícil que hubiera asignación de responsabilidades y de funciones, ¿no? Y pues una empresa así no puede funcionar, ¿no? Quieren que haya alguien que tenga un interés pues, material, económico, cotidiano, para que sostenga eso, ¿no? Porque pues si no, de otra manera, ¿no? Era un desorden completo en términos comerciales, sobre todo, y apenas si lográbamos tener un aparato de producción que garantizara que aparecieran las publicaciones, ¿no? Pero fue cada vez más difícil mantener la cohesión de ese grupo, porque pues nos estaba golpeando la crisis y el reflujo y la depresión de la gente, y muchos compañeros, amigos nuestros de esa época, pues cambiaron de bando, ¿no? Se pasaron a la derecha, se metieron a trabajar a gobernación, se volvieron policías, fue un proceso muy feo, ¿no? Porque pues fue un periodo de, no solamente se degradó, se destruyó el nivel económico de vida, sino también la calidad cultural de la vida, ¿no? La gente fue perdiendo esperanzas, se reflejó en desastres en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida afectiva de la gente, ¿no? Tornaban las parejas que se habían conectado en el momento del auge con la euforia, ¿no? del ascenso, de las luchas, y luego cuando viene el reflujo, pues todo truena, ¿no? Entonces fue un proceso de descomposición, de reflujo, de depresión de la gente, que pues nos golpeó muy duro, ¿no? De manera que tuvimos un periodo, ya no solo de la editorial, sino de el grupo, el núcleo de este grupo que aglutinaba al equipo de trabajo de la editorial. Somos, vivíamos en una comuna, ¿no? Que es así hasta la fecha, ¿no? Y pues esta comuna tuvo en esa época un periodo de mucho aislamiento, ¿no? Sobre todo durante los años 90, ¿no? Manteníamos nosotros una línea radical, izquierda, ¿no? Muy consecuente, muy ortodoxa, y esto nos provocó mucho aislamiento, ¿no? Y mucha hostilidad, ¿no? Por parte de la gente, ¿no? Entonces fue un periodo duro, ¿no? Difícil. Entonces en esa época pues la necesidad de difundir el pensamiento crítico pues, seguía siendo fundamentalmente publicar cosas que producíamos nosotros, pero pues ya teníamos menos recursos, ¿no? Digamos como que todavía no había condiciones técnicas que permitieran, ¿no? Como luego las hubo, ¿no? Y ya no había gente suficiente que participara en los procesos de trabajo, ¿no? Que se requerían, ¿no? Y luego cuando ya yo retomo la editorial, esto es en el 96, ¿no? 97, se empieza a manifestar que hay mucha necesidad, hay mucho interés y hay mucha gente que está produciendo este tipo de conocimientos, ¿no? Para mí como
organizaba eventos, pues me fue claro, ¿no? Yo vi este proceso, me sorprendió mucho, ¿no? Comenzamos, yo creo que los primeros eventos importantes fueron a principios de los 90, en el 93, organizamos una mesa redonda, un ciclo de mesas redondas sobre los 150 años de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Que escribió Marx en 43, ¿no? Y pues pensábamos que pues, no íbamos a conseguir más que 3 conferencistas a duras penas, ¿no? 2, 4 semestres y ahora sí, por ahí. Pero no, empecé a invitar gente y a convocar y pues armamos, junté como unos 20 y tantos conferencistas. Fueron, durante un mes, fueron 2 sesiones semanales en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, que pues es grande, lleno a reventar. En 93, en plena noche, ¿no? El liberalismo, ¿no? Porque en 94 es cuando pues, a partir del zapatismo hay un repunte, ¿no? Pero en 93 era la oscuridad, era polo, ¿no? Estaba todo vacío y todo negro se veía, pero pues vimos eso, ¿no? Nos sorprendió muchísimo. Y también en 93 organizamos un coloquio muy grande, esto fundamentalmente entre Andrés Barreda y yo, sobre los 25 años del 68. Fueron 80 y tantas mesas redondas, ¿no? En la UNAM, en la UAM, en el Politécnico, en la UPEN, en miles de lugares, ¿no? Y participaron muchísimas gentes. Y fue también un evento muy importante, ¿no? Muy grande. Y luego pues de ahí nos seguimos con otros, ¿no? Luego vinieron los 50 años de los manuscritos del 44, del manifiesto del Partido Comunista, y así nos seguimos con eventos sobre Grise, ¿no? Y eran eventos muy buenos, muy concurridos, muy animados, o sea, en eso de esa manera nos dimos cuenta de que había un interés como subterráneo, ¿no? Latente, ¿no? O sea que sí hay, ¿no? Y entonces también de ahí se alimentaba la editorial pues, en esta nueva etapa, ¿no? Oye, David, ¿cómo es que surge la idea de Ítaca? ¿Por qué ponerle Ítaca? Ya por lo que nos has contado vemos que ha sido toda una odisea, ¿no? Sí. Pero originalmente, ¿por qué piensan, ¿no? Sí. En este nombre? Sí. Bueno, mira, esto lo discutimos mucho cuando la fundamos, ¿no? En 82, a ver si esto. Y pues hubo varios nombres, y pues nos pareció representativo. Ítaca pues es emblemático, es un símbolo, ¿no? En toda la cultura occidental, ¿no? Es un punto de origen, es un punto de retorno y es emblema de un viaje, un viaje de conocimiento del exterior, de exploración y de autoconocimiento, ¿no? Es lo que representó la Odisea, ¿no? Bueno, pues simplemente nos pareció bonito y en esa época pues era pues, también era una aventura, ¿no? Sí, claro. Pero con un norte, un objetivo siempre bien claro, ¿no? Sabíamos a dónde queríamos llegar, ¿no? Eso era lo que sobre todo representaba. Y cuando yo retomo la editorial, pues, yo simplemente quería reactivar la empresa. La empresa se fundó originalmente como persona moral, era Editorial Ítaca, sociedad anónima de capital variable, ¿no? Pero cuando intento retomarla, pues fue muy complicado porque había que juntar otra vez al consejo de accionistas y para que me nombraran ahora apoderado, ¿no? Representante legal y hacer todo un trámite ahí. Y pues ya fue muy difícil juntar a la gente, ¿no? Ya no se podía, ya muchos se habían enemistado, se habían ido del país, estaban ya inaccesibles, ¿no?
Y entonces, pues finalmente, después de mucho tiempo, yo creo que un año y medio de estar haciendo el esfuerzo, finalmente pues me cambio de identidad fiscal, entonces la reabro como persona física. Entonces Editorial Ítaca ya es solamente un nombre comercial, ¿no? Vale la pena una aclaración. En griego es Ítaca, es una palabra esdrújula, ¿no? Pero en latín se vale, de la Edad Media, también usarla como Ítaca. Y como en el logo no le pusimos el acento, se ha quedado de nueva época como Editorial Ítaca, ¿no? Que gramaticalmente se vale, lo permite la Real Academia, ¿no? Entonces está bien. Bueno, pues pasado este primer bloque de preguntas, quisiera yo preguntar, abriendo un nuevo bloque, que aparte de los problemas que ya nos has contado sobre esta desorganización tal vez del grupo, pero que fueron más antes de la década de los 90, por ejemplo, ¿qué nuevos problemas se han enfrentado ahora? Por ejemplo, la crisis les ha pegado, han visto que sí ha habido efervescencia de estos temas, pero tiene problemas de distribución. ¿Cómo qué problemas se enfrenta actualmente la editorial? Bueno, mira, por un lado son los problemas generales de todas las editoriales independientes, ¿no? Que el mercado editorial en México está muy castigado, el mercado de libros, y parte de ese castigo significa que la distribución está muy monopolizada, ¿no? Muy centralizada. Para la mayor parte de la gente, librería es Gandhi, ¿no? Es el sinónimo de librería en México, se reduce a Gandhi, ¿no? Y bueno, y pues sí, Gandhi es realmente la librería que más vende, ¿no? Con bastante diferencia, cada vez menos, ¿eh? Ha estado creciendo mucho la presencia de otras librerías, ¿no? Sobre todo el sótano y las librerías del Fondo de Cultura Económica, ¿no? La más interesante es el sótano, que está creciendo mucho, se está organizando y tiene más como sentido de profesional, de librero, ¿no? Es una librería donde puedes conseguir bastantes cosas. Gandhi como es tan grande y es también tan voluminoso el flujo de publicaciones que les llega, ¿no? Que pues, prácticamente solamente pueden entrar ahí novedades, ¿no? Tarda mucho en entrar el resto del fondo, ¿no? O sea, de los libros del año anterior o de años anteriores, pero más vendidos, sí entran, pero pues entrarán, nos pedirán un par de veces al año, ¿no? Y si lo que sí entran sí entran novedades, y bueno, y Gandhi pues es la de Coyoacán, ¿no? La de Miguel Ángel Quevedo. Pero pues es una burocracia bastante complicada. Allí lo que ha valido en prácticamente todas las librerías es un trabajo acumulado, ¿no? De que vieron desde el principio cómo funcionó, cultivamos una relación personal con los responsables de las compras, ¿no? Y esto de alguna manera nos ha facilitado las cosas, ¿no? Pero bueno, pues sí, los libreros son difíciles en México porque se fundan constantemente nuevas librerías en la Ciudad de México, pero igualmente truenan a cada ratito, ¿no? Son solo librerías con mucha inversión de capital las que logran sostenerse, ¿no? O abrir nuevas sucursales, ¿no? Como los péndulos, como los sótanos o el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que tienen un respaldo muy fuerte, ¿no? Y bueno, esto en general, ¿no? Como editorial independiente y como editorial centrada en la difusión del pensamiento crítico, pues tiene un mercado mucho más restringido, ¿no? Aquí lo que nos ha valido es que es el cultivo de relaciones personales con los autores, ¿no? Que pues, nos hemos hecho amigos, ¿no? De autores que pues, valoran la calidad de las publicaciones y el esfuerzo por distribuir los libros, que también implica un esfuerzo para difundir, ¿no? Entonces participamos en ferias y organizamos muchas presentaciones, ¿no? La experiencia que acumulamos en la organización de eventos, pues ahora la aplicamos en
organizar presentaciones, y esto a los autores les gusta mucho, ¿no? Porque pues, para los autores, como quiera que sea, lo que más aprecian del esfuerzo que se hace por sus libros, pues es que se garantice que los libros sean leídos y que sean discutidos, ¿no? Entonces, y las presentaciones son espacios para eso, ¿no? Entonces esto les gusta mucho, ¿no? Bueno, y por ejemplo, con la difusión, ¿usted cómo ha visto el cambio, por ejemplo, cuando lo difunden por internet? A diferencia de, bueno, siempre por carteles, ¿no? Que a veces es más complicado, ¿no? Pero ¿cómo ha visto usted el cambio de difundirlo por páginas de internet y Facebook y todo esto? No, pues sí ha tenido bastante buen efecto, o sea, sí llega mucho más gente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todavía es, o sea, como para anunciar, para avisar que se va a presentar tal libro, que va a haber tal conferencia, tal evento, tiene bastante buen impacto, ¿no? Pero creo que todavía para difundir materiales, que es algo que nos interesaba mucho, ¿no? Publicar las reseñas, los comentarios, los debates, ¿no? Tenemos mucho interés nosotros en promover debates, que se discute el libro, que haya quien critique y luego que el autor pueda contestar y que puedan hacerse intercambios de argumentos. Esto parece ser que todavía en México no no tiene tanta no, sí, no ha habido tanto. También quizá es por pues porque es pensamiento crítico, ¿no? En México la izquierda tiene muy poca tradición de discusión, ¿no? No solo de apropiarse o desarrollar su cultura, ¿no? Sobre todo la cultura teórica, que es parte de la cultura política pues, central, ¿no? Entonces no hay muy poca tradición, muy poco cultura de discusión, ¿no? De debate, de polémica, ¿no? Se sacan de ondas y los critican. O simplemente no saben discutir, ¿no? No saben argumentar, ¿no? Es algo que nos interesa mucho desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado publicando videos de las presentaciones, sí. Los textos, ¿no? También tratamos de divulgar cursos, ¿no? Conferencias, ¿no? Pero hasta el momento pues, ha habido poca respuesta, ¿no? Por ese lado. ¿Cómo ves resurgir del marxismo? Como en toda Latinoamérica, ¿no? Recién Jorge, ¿no? Recibió el premio, pero antes yo le había recibido, no sé, Bolívar, ¿no? Incluso Enrique Dussel, ¿no? ¿Cómo ves tú como editor, ¿no? Editor de una casa, ¿no? Que difunde la cultura crítica, como bien has señalado, en estos tiempos, ¿no? De crisis, ¿no? De barbarie? ¿Cómo ves el papel, ¿no? Como editor, ¿no? Difusor de la cultura? Bueno, yo creo que en primer lugar esa expresión de que la necesidad de formación política y de respuestas prácticas políticas es una necesidad más compleja, ¿no? Que también es global, ¿no? Porque, bueno, el conocimiento no se da tanto en México, ¿no? No es tan local, pero la gente en México ve que tiene que contestar ante estas situaciones políticas que vivimos aquí, que son determinadas también fundamentalmente desde fuera, ¿no? Y entonces las luchas sociales en México se dan contra pues, enemigos que son prácticamente externos, ¿no? Los enemigos internos tienen una curiosa capacidad de no contestar, de no responder, de que como que no les afecta, ¿no? Y pueden imponer fraudes electorales, pueden imponer cosas bárbaras, ¿no? En todos los sentidos, y no hay y bueno, y puede haber respuestas masivas, ¿no? Y sin embargo las respuestas masivas de protesta pues parece que no, como que no les llegan, como que no les duelen, ¿no? Es una curiosa situación. Entonces parece que
La lucha más bien es como, pues es global, digo, ¿no? Es muy compleja, ¿no? Y entonces como que eso nos obliga a replantearnos la necesidad de considerar las cosas en esos términos, ¿no? Hablar ahora de geopolítica, ¿no? Por ejemplo, que es algo que viene promoviendo Andrés desde hace mucho tiempo, ¿no? Hablar en términos globales, hablar en términos teóricos de fondo. Yo pienso que lo que nosotros hacemos está colocándose en un punto muy favorable, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Porque es el tipo de perspectiva que nosotros hemos venido cultivando, ¿no? Que en México, o sea, en términos locales ha sido poco apreciada, ¿no? Pero que se reconozca en términos internacionales, pues significa que, o sea, que sí, que la cosa va para allá, ¿no? Entonces, yo lo veo prometedor. Y bueno, en esta dinámica editorial Ítaca, ¿qué relaciones ha tenido, no sé, por ejemplo, con otras regiones de incluso de América Latina o con otros países? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si la existe, si no. Sí, la hemos tenido. Ha sido muy difícil porque las condiciones comerciales, ¿no? Curiosamente, en la industria editorial no han tenido la misma apertura, ¿no? O no de una manera que favorezca a la producción mexicana, ¿no? Ha tenido una repercusión como en la apertura de producción externa, sobre todo española, a México, ¿no? Los libros españoles nos han inundado, ¿no? En los mercados, ¿no? Sobre todo para los que producen literatura, ¿no? Les ha afectado bastante, ¿no? Pero hasta el momento no ha propiciado que la producción mexicana pueda salir al exterior, ¿no? Son muy difíciles, no hay apoyos. Otros países tienen apoyos para sus industrias editoriales que les permiten exportar o abrir canales comerciales, pero a nosotros no. De manera que tenemos que pagar costos muy altos, ¿no? Por los envíos, por las aduanas, por impuestos o en las conversiones cambiarias, ¿no? Esto nos ha dificultado bastante. Entonces, para esto se ha requerido que solo que haya gente, ¿no? Que haya personas en el lugar al que queremos enviar los libros, que personalmente se quieran hacer cargo de distribuir el material, pues, y que garanticen, ¿no? Que lo van a hacer y que lo sepan hacer. Solo así se puede realizar un intercambio fluido. Entonces hemos hecho intercambios bastante restringidos, ¿no? Hemos hecho intentos con compañeros en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en España, pero han sido así muy como subterráneos y difíciles, ¿no? Hoy tenemos un intercambio bastante interesante, sobre todo con compañeros de España, una editorial que también son libreros, que se llama Traficantes de Sueños, una editorial muy interesante. Y compañeros, fundamentalmente son de orientación anarquista, ¿no? Pero muy buena onda. España es una cultura muy desarrollada, ¿no? Y mucha tradición de debate, de discusión. Y con ellos hemos estado haciendo intercambios, ¿no? Nos mandamos libros nuestros, ellos nos envían libros suyos, nosotros intentamos difundir algo de lo que ellos publican allá y ellos nos difunden de lo nuestro, ¿no? Y estamos viendo a ver si se puede hacer de manera más... se puede consolidar, ¿no? Ese vínculo. Pero te digo, las condiciones todavía son difíciles, ¿no? Y por ejemplo, en esta idea de ir expandiendo, digamos, las fronteras de la editorial Ítaca, ¿hay obras que representan una mayor dificultad para ser publicadas o circuladas? Por ejemplo, estoy pensando en las obras como de Bolívar Echeverría o de Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Tienen alguna dificultad para que se editen, incluso para que también circulen? Pues sí tiene alguna dificultad, como que bueno, mira, Bolívar Echeverría no tanto, ¿no? Como él desarrolló, incursionó en temas tan variados, no es tan... O sea, hay mucha gente a la que le interesa, ¿no? Lo que pasa es que no es...
los lectores actuales de los libros de Bolívar Echeverría pues no tienen la perspectiva, ¿no? o les es muy difícil, les es todavía lejana la perspectiva con la que Bolívar Echeverría producía sus cosas, ¿no? Él tenía esa gran capacidad de síntesis, de penetración, de investigación, porque tenía una formación de décadas en el estudio sistemático y riguroso del capital. Y eso, a los principales pensadores críticos mexicanos, eso es lo que les ha permitido tener solidez en su formación, ¿no? Eso vale para Bolívar Echeverría, para Juanes, para Jorge Graza, para Andrés, ¿no? Y los que nos hemos metido en eso, eso es lo que sobre todo nos ha nutrido, ¿no? Pero los lectores del Capital, con esa perspectiva, incluso Sánchez Vázquez, ¿no? Que era un lector muy riguroso de Marx, ¿no? Muy serio, pero a sus lectores posteriores, a las siguientes generaciones, pues ya no, esa formación ya no los, no se vale la redundancia, no los formó tan profundamente, ¿no? Y más bien tuvieron que enfrentar una época en la que pues, había otros temas que si querían salir a flote, pues tenían que los absorbían, ¿no? Y es gente que no tuvo esa oportunidad de cultivar por cuenta propia el estudio sistemático de la obra de Marx, ¿no? de la teoría de Marx. Entonces, pues eso ha sido un problema. Pero yo pienso que tiene que este desarrollo, este nuevo auge, ¿no? del interés por el marxismo, yo creo que tiene que arraigar, tiene que madurar, gestando de nuevo esta necesidad, ¿no? del estudio sistemático, pausado, paciente, ¿no? que es el que requiere pues, este tipo de obras, ¿no? Así como quizá no sea tan lejano. Si vemos, por ejemplo, quien se lance, está muy de moda Heidegger, ¿no? Nietzsche, ¿no? Pero actualmente quien se lance a publicar o a decir algo nuevo de Heidegger o de Nietzsche, tiene que tener como base un estudio filológico, ¿no? Muy detenido, bueno, falta que regrese ese tiempo en el que se vuelva a ver a Marx como un autor que requiere de esa seriedad, ¿no? de esa disciplina para poder ser discutido, ¿no? Y eso pues no se ve, ¿no? Se discute actualmente mucho de Marx, hay muchos autores que otra vez se volvieron célebres por marxistas, pero sus discusiones son muy superficiales, ¿no? Son muy banales, ¿no? Discuten los conceptos con una liviandad, ¿no? Pues alarmante, ¿no? Pero bueno, la discusión se está desarrollando y pues, yo pienso que se acerca el momento en el que se pueda decir, ¿no? Que pues, así no se vale discutir. David, platícanos un poquito de las colecciones, ¿no? de Ítaca, porque bueno, ahora se publica pues, de filosofía, incluso mencionas de Heidegger, y hay maestros, ¿no? de la UNAM que han publicado, ¿no? de la Facultad de Filosofía, textos interesantes, ¿no? de Heidegger o de Nietzsche, ¿no? Platícanos un poco, porque bueno, también hay de poesía, ¿no? de otras, de geografía incluso, ¿no? ¿Cómo está más o menos estructurada las colecciones? Sí, bueno, tenemos, sí son varias colecciones, una es de pensamiento crítico, en la que sobre todo publicamos las obras de investigación teórica, que son tanto intentos originales, abordar temas independientemente, o recuperaciones o profundizaciones en autores, ¿no? de críticos, ¿no? O traducciones, ¿no? como esto de Walter Benjamin, ¿no? lo de Horkheimer, ¿no? las cosas de Bolívar, o el libro de Cosic, ¿no? O los libros de Sánchez Vázquez en esa área, ¿no? O de Bolívar Echeverría, ¿no? que sacamos sobre Feuerbach, los libros de Ferraro, ¿no? Ferraro aplicó los libros de marxismo, ¿no? Sí. Y estos otros también
de crítica al Concilio Vaticano II, ¿no? Es una obra muy curiosa. Y bueno, otros libros, otra colección es crítica de la realidad contemporánea. Aquí tenemos una sobre cuestiones globales, mundiales, ¿no? Regionales en América Latina, y otra hay una línea, una subapartado de esto, que es de esta sección, de esta colección, que es sobre México, ¿no? Y aquí hay economía y política y historia, ¿no? Otros son, bueno, también está la narrativa, bueno, la literatura. Dentro de la literatura tenemos dos grandes líneas, que son, por un lado, la narrativa, que abarca novela y cuento, y otra es poesía, ¿no? Esta área de literatura es la más difícil, ¿no? Aunque es pues, también es muy valiosa y es muy importante, ¿no? Pero pues en México, o sea, si la industria editorial, si los libros, ¿no? El mercado de libros está castigado, de literatura dentro de la literatura, híjole, pues la poesía, ¿no? Solo compran poesía, solo leen poesía a los poetas, ¿no? Y ellos compran, ¿no? Esos son los grandes rasgos de nuestras colecciones. Los autores centrales, pues, prácticamente, Veraza él solito es una colección. Y él pues, es el autor principal, es el autor guía, ¿no? Es su trabajo es el que orienta, el que vertebra la editorial, y él es el que es lo que orienta, ¿no? Su línea fundamentalmente. Por eso para nosotros sí fue muy importante que se le diera ese premio, que tenga ese reconocimiento, bueno, que tengamos estos dos autores, él y Bolívar Echeverría, ¿no? que tengan este reconocimiento, es muy importante para nosotros, y pues nos abre muchas posibilidades, ¿no? Que estamos tratando de aprovechar, ¿no? Es difícil, de Veraza tenemos una gran cantidad de libros, ¿no? Actualmente tenemos pues como unos 8 libros en proceso, ¿no? Pero son libros que requieren mucho trabajo para ser editados, y pues él tiene una velocidad que rebasa mucho la capacidad de edición, ¿no? Sí. La que contamos, ¿no? Sí. Pero sigue siendo nuestro principal autor, ¿no? Sí, bueno, y es sorprendente el trabajo que haces tú, que coordinas tú, de rescatar y de visibilizar a estos autores, ¿no? que están como soterrados, ¿no? Que no los conoce. Y por ejemplo, pues yo me he encontrado libros, ¿no? Por ejemplo, de maestros de la UAM sobre luchas obreras, ¿no? O incluso, insisto, ¿no? De filosofía, ¿no? Y encontramos a Alberto Constante, ¿no? A Leticia Farfán, a Carlos Oliva, ¿no? O sea, maestros que pues, solo los conocen en la facultad, y bueno, Ítaca ha editado sus obras, ¿no? Ha producido sus obras y las ha difundido, ¿no? Eso es muy valioso, ¿no? Esta recuperación de la cultura crítica en general, ¿no? Entonces, no, qué bien. Y bueno, al igual que supongo en la época en la que estaba el Seminario del Capital, a México llegaban muchas lecturas, ¿no? Y muchos libros que antes no se tenían acceso. Los de Sartre, los de Cosic, algunos textos, por ejemplo, de Grossman. Había ciertas traducciones que se iban difundiendo y que eran textos sobre lo que podríamos llamar como marxismo heterodoxo, o marxismo que no era de manual, ¿no? En ese sentido, Ítaca, ¿qué nos trae? Para esta época, ¿cuáles son los proyectos, nuevos libros, nuevos autores incluso? Por ejemplo, hay un proyecto de Cosic que se está cocinando por ahí, cosas que nos puedas platicar de ese estilo. Sí. Bueno, además de tenemos varias obras, sobre todo son cursos, los cursos sobre el capital que él impartió. Tenemos varios, ¿no? Ajá. Esperamos acá.
En unos meses vamos a cerrar una nueva edición del discurso crítico de Marx, que es su obra fundamental, y una coedición con el Fondo de Cultura Económica. Y los libros de cursos sobre el capital, ¿no? Debemos tener unos 5 o 6 tomos, ¿no? Ya. Preparando. Y esta serie de obras de COSIC, vamos a continuar ahora con una nueva edición de Dialéctica de lo Concreto. Yo va a ser fundamentalmente la misma traducción de los Sánchez Vázquez, y otro libro que ya está traduciendo, también de COSIC. Y estamos pensando en la colección de unos 5 tomos de obras de COSIC. Pero esto pues va a ver si podemos ir sacando como de uno por año, ¿no? Son traducciones directas del checo, excepto por el concreto, que esperamos también tener una revisión, ¿no? Yo creo que no requiere tanto, pero vale la pena para hacer una edición. Pues son nuestros principales proyectos. Y bueno, lo que pasa es que también nos están llegando constantemente pues nuevas propuestas, ¿no? Y en literatura es un área que queremos reforzar, ¿no? Tenemos un autor muy importante, un amigo muy cercano, del que ya publicamos 2 novelas y queremos sacar una tercera, ¿no? Va a ser una trilogía, una reconstrucción de la historia reciente de México, desde la perspectiva de los movimientos sociales, pero novelada. Son libros muy interesantes, muy bonitos, ¿no? Pues ahorita así como proyectos a largo plazo son los que tenemos, ¿no? Pues sin más por el momento, ya saben que hay que empezar a ahorrarle porque va a salir un libro por año. Pues hasta aquí la entrevista con David Moreno, que ojalá les haya gustado y también a ti te haya parecido conveniente, David. Y pues bueno, los dejamos con un poquito de música y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego. El marxismo, por convertirlo de hecho en un área central en la estructura del plan de estudios, y pues yo entré cuando todavía estaba el antiguo plan y terminé mi carrera cuando ya estaba funcionando el nuevo plan. Yo comienzo a trabajar como docente en la facultad, ya en el nuevo plan de estudios, en el que ya el marxismo es un área principal, pero sí me tocó todavía entonces esa lucha, la transición y todo ese periodo de auge en el que yo participé. Y bueno, mi formación entonces se centró pues, de manera natural en esa época en torno al estudio del marxismo y especialmente del capital. Yo comienzo a trabajar primero como profesor adjunto. El primer profesor con el que fui adjunto fue Bolívar Echeverría, y desde entonces yo me formé mucho con él, ¿no? En sus clases en la Facultad de Economía, y luego pues cultivé más o menos una relación algo estrecha con él, no muy estrecha, ¿no? No propiciaba tanto algo así, pero sí bastante cercano, sobre todo en términos pues, teóricos, ¿no? Formativos. Y ya en la facultad me conecto con otros compañeros, también miembros del Seminario del Capital, que eran Jorge Veraza, Andrés Barreda, y entonces con ellos continuó mi formación. Participo en grupos de estudios que ellos organizaban dentro y fuera de la facultad, y yo sigo además estudiando un trabajo colectivo muy amplio. Éramos un grupo muy grande de compañeros, la mayor parte éramos
sobre todo alumnos, ¿no? En esa época, pues, sobre todo alumnos de Jorge y de Andrés, y además el trabajo de elaboración de los libros y las revistas pues era muy diferente de lo que es ahora, ¿no? Con las computadoras el trabajo se simplificó mucho. Entonces antes pues podía participar mucha gente, ¿no? También pues teníamos un comité editorial en el que se discutían los proyectos. Sobre todo esto era muy importante para la revista, ¿no? La revista tiene que alimentarse de muchas colaboraciones muy diversas, se tiene que estar discutiendo constantemente el material y considerando si se ajusta a la línea de la revista. En fin, era una actividad más en la que había mucha participación, fundamentalmente por la revista y por este carácter artesanal que tenía el proceso, ¿no? Y que luego pues ya no fue tan así, ¿no? Entonces, ya que soy reinstalado, entonces yo continúo con ese trabajo. También a mí se me ocurrió hacer eso porque yo sobre todo me dedicaba como coordinador del seminario de Capital y luego ya reinstalado en el área de economía política a organizar eventos. Yo organizaba coloquios, mesas redondas, conferencias, y entonces los ponentes me entregaban materiales. Entonces yo lo que hacía era que editaba los materiales sin saber o sabiendo muy poquito de lo que implicaba la edición, pero yo tenía derecho a utilizar recursos de la facultad, papel, impresiones, entonces publicábamos los folletos y los vendíamos a un precio que permitía recuperar con menos el costo del papel, ¿no? En cada uno de los eventos. Entonces así fue como comencé a hacerme de los rudimentos del oficio y de los contactos, ¿no? Las relaciones con gentes interesadas en publicar. En este periodo, en los años 90, se ocurre una transformación de la forma de los salarios de los universitarios, de manera que había un salario base muy reducido, que prácticamente se congeló, pero se empezó a compensar con puntos, premios que les dan a los profesores, a los investigadores, a cambio de publicaciones, ¿no? O de méritos que hacen porque asisten a congresos o cosas así, ¿no? O porque organizan eventos. Pero lo que más daba puntos eran las publicaciones. Y parte de esa transformación pues, implicó entonces que los comités editoriales adquirieron mucho poder y se volvieron entonces espacios codiciados por grupos de poder dentro de la universidad, donde privó una gran corrupción. Esto ocurre en todos los instituciones de educación superior, ¿no? Se agandallan los comités editoriales y entonces pues solamente dan chance de que publiquen gentes que sean afines, que sean amigos, que políticamente les convengan o que tengan líneas de investigación que les agraden, que les convengan o que les simpaticen, ¿no? Entonces, pues muchos profesores, investigadores que se dedicaban a temas que eran poco atractivos para este tipo de gentes, pues tenían cerrados esos accesos, espacios. Pero sin embargo, a cambio, lo que ellos podían obtener por sus premios, por estar en el SNI o por becas, les permitía financiar una publicación. Entonces, así me empiezan a buscar y empiezo a editarles. Buenos días, tardes, noches, queridos podescuchas. Estamos en una edición más del proyecto de Prometeus, una crítica implacable de todo lo existente, que como siempre le trae buenos programas y excelentes transmisiones. Y en esta ocasión charlaremos con quien es el director de la editorial Ítaca, además licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad. Y para esta ocasión nos encontramos en la mesa Santiago Flores, Francisco de Sentis, Jorge Rodríguez
David Moreno. Bueno, pues empezamos. Entonces, David, ¿podrías contarnos, para quien tal vez no ubique tu trabajo o quien no te ubique directamente, cuál ha sido tu formación, cuál ha sido el desarrollo del trabajo que te estás realizando? ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Bueno, de mi formación, yo me formé en la Facultad de Economía y en el Seminario del Capital, en el que ingresé desde 1973, poco después de haber sido fundado, un par de años antes. Bueno, me inscribí en esa facultad porque entonces era Escuela Nacional de Economía, porque ahí era la única opción de estudiar marxismo. No era la única, pero sí la mejor en la UNAM, ¿no? En esa época comenzaba un proceso de auge del marxismo y entonces pues, había otras opciones. En la facultad en ese momento se estaba dando una lucha por abrir más espacios al estudio con Bolívar, sobre todo el Capital. Luego ya comienzo a ser profesor titular, ya que me titulo. Yo estuve trabajando 31 años en la Facultad de Economía y en ese proceso aprendí cuestiones de edición. Tuve que aprenderlas porque tuve un conflicto laboral en el que estuve a punto de perder pues una plaza que tenía yo, una plaza administrativa en la facultad. Yo era coordinador del Seminario del Capital. Yo fui el último coordinador del seminario y pues a mí me tocó el proceso del cambio de plan de estudios, la desaparición de los seminarios, y ya que desaparecen entonces me tengo que pelear por mi plaza. Gané la plaza, pero mientras tanto, mientras no sabía yo si iba a ganar o no, pues yo me tenía que hacer de un oficio, ¿no? Si perdía ese pleito, pues iba a perder todo derecho laboral, claro. O posibilidad laboral, ¿no? Entonces, yo gano el juicio, entonces me reinstalan, pero ya había yo aprendido sus rudimentos del oficio de editorial, y entonces pude retomar la editorial Itaca. Esta editorial yo la retomé porque en verdad es un proyecto mucho más antiguo. Originalmente es un proyecto colectivo que era sobre todo dirigido por Andrés y Jorge, en el que yo participé. Eso a principios de los años 80. En esa época publicamos 3 libros de Jorge Veraza y una revista. Sacamos 5 títulos, 5 números de esa revista, y era